Continuando con nuestro curso de Revit Extension, vamos a proceder con el modelado de acero de refuerzo en muros. Para esto vamos a seleccionar dos muros con control. Nos vamos a ir a la pestaña de Navier y vamos a darle clic en muros. Una vez seleccionado podrán ver que nos arroja la información básica, donde podemos colocar dos. Podemos colocar una malla, en este caso el acero de refuerzo en forma de área, o podemos colocar acero de refuerzo en diferentes secciones. Esto va a depender obviamente de las solicitaciones del elemento estructural. Tenemos nuestro espesor, nuestra longitud, nuestra altura. Luego tenemos por otro lado la separación. Si hubiéramos optado por esta opción, podrían ver que se facilitan algunos elementos. En este caso, si optamos por esta opción, podemos ver ahora en la distribución de acero de refuerzo, como podemos ver, tenemos el recubrimiento, tanto exterior como interior. La colocación del acero de refuerzo, en este caso, va a depender del espesor del muro, así como de la colocación del diámetro de las barras de refuerzo, ¿no? Entonces, esto va a depender de cómo trabaja nuestro muro, si es un muro que trabaja cortante, que trabaja para bajar cargas y rigidizar nuestro edificio, o si está trabajando a flexión, en este caso como parecido a un muro de contención. Vamos a dejar esta opción para colocar el borde de manera diferente. Y tenemos la opción de colocar el acero de refuerzo horizontal, en este caso el número 5, y el acero de refuerzo vertical. Esto va a depender obviamente del cálculo estructural, como les había dicho. Luego, como podemos ver, tenemos la separación al borde, en este caso está en 0, igual en 0, a B y a T. Luego tenemos la separación entre los elementos, que es de 15 centímetros, y el IH, que es justamente esta separación. Y luego tenemos el SB, que es el vertical, ¿no? Tenemos también los 15 centímetros. Este es para la opción en caso de que necesitaríamos un acero adicional, pueden ver, para poder conectar algún otro elemento. Y esto es en caso de que requiriera reforzar nuestro muro para resistir alguna otra solicitación, ¿no? Una vez que tenemos la configuración realizada, lo único que nos falta es darle clic. Como pueden ver, nuestro acero de refuerzo fue colocado correctamente y ahora tenemos la otra opción de las esquinas del acero de refuerzo, ¿no? Para esto voy a seleccionar estos muros y le voy a dar clic en esquinas. Como pueden darse cuenta, tenemos la geometría de los elementos. Aquí dice justamente que estoy seleccionando dos. Tenemos la opción de poder colocar el acero de refuerzo en diferentes opciones para el encuentro, su longitud de solape que podemos modificar, el LM y el LS. Y bueno, si nos vamos y le damos al número 6, y luego la separación entre estas, en este caso podría ser a 30 y a 30. Como resultado nos da la cantidad de encuentros que se requieren colocar. Luego tenemos el acero que nos va a permitir confinar este encuentro de una mejor manera para que trabaje el nudo de manera correcta. Este es el recubrimiento que se le puede dar. Y una vez que tengamos eso, lo único que tenemos que darle es OK. Como pueden darse cuenta, aquí ya se encuentra el nodo del acero de refuerzo colocado.